Muy buenas tardes. Agradecemos a los medios de comunicación nacional que nos están acompañando el día de hoy. Nos encontramos reunidos los diputados federales de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, de los empresarios de la entidad federativa de Quintana Roo. Nos acompaña también la diputada Alicia Ricalde del PAN, para manifestarles que estamos a favor de la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. El Estado de Quintana Roo quiere seguir siendo la entidad federativa que más aporta en divisas al país en materia de turismo, quiere seguir siendo esa entidad federativa que crea fuentes de empleo. Pero en el caso específico y particular, queremos decirle de la homologación del IVA, que en las zonas fronterizas necesitamos más estudio de las condiciones regionales de nuestra zona. Por ello, el Grupo Parlamentario del Estado de Quintana Roo vamos a presentar una reserva al artículo 2 de la Ley del IVA para conservar el texto que tiene vigente. Con la reserva pediremos que el artículo 2 de la Ley del IVA se separe de la votación general y sea de manera particular. Agradecemos a los empresarios que, como siempre, han estado muy pendientes de esta reforma hacendaria. Decirles que hemos estado en diversos foros en el estado de Quintana Roo, en Cancún, en Chetumal, escuchándolo, y que nos está sirviendo para enriquecer precisamente esta reforma, en las cuales estaremos dando a nuestro grupo mayor para seguir avanzando y poder enriquecerla. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación por permitirnos expresarnos sobre la postura que acaba de comentar el diputado Román Quiam, quien es el coordinador de la bancada del PRI por los diputados federales por Quintana Roo. Asimismo, reconozco la presencia de la diputada federal Alicia Ricalde del Grupo Acción Nacional y quienes nos acompañan aquí también en este lobby, a los representantes de las cámaras empresariales del estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo, como ustedes bien saben, tenemos una región fronteriza, una región donde únicamente 3 estados de la entidad pertenecemos a este régimen especial, las 2 bajas y desde luego el estado de Quintana Roo, y también las franjas fronterizas, que son 20 kilómetros de la línea internacional. Para el caso especial de Quintana Roo, tenemos una industria turística pujante, muy importante, en donde tenemos un ingreso aproximado de 7,000 millones de dólares de divisas para el país, con casi 13 millones de habitantes, en donde hoy por hoy Cancún y la Riviera Maya vienen siendo los principales centros turísticos a nivel internacional de América Latina, y que estamos compitiendo con Estados Unidos, con el Caribe, con América Latina y con otros destinos importantes en el mundo. Por ello, la trascendencia de poder nosotros revisar a fondo el único apartado en cuanto a la homologación del IVA, para que podamos nosotros mantener esa competitividad y desde luego la dinámica económica para el Estado. Por otro lado, tenemos 2 prioridades también, sumados a la de la industria turística, que es el caso Chetumal. Chetumal es la capital del estado de Quintana Roo y tiene la única frontera en el país con Belice, con Centroamérica, en donde hay una zona libre con una tasa impositiva del 0 y el cual la tasa diferencial se incrementaría del 11 al 16%. Esto implicaría desde luego un impacto el cual tenemos que revisar para darle mejores condiciones a la capital del estado, en este caso de Chetumal. En esta zona libre, bueno, sigue incrementándose su presencia y va dirigida única y exclusivamente al consumo mexicano, ni siquiera tiene un beneficio para los propios habitantes del vecino país de Belice. Todos estos argumentos los hemos venido nosotros sopesando, los hemos hecho valer en las diferentes consultas, audiencias públicas que se han venido realizando desde la Comisión de Hacienda, la Comisión de Turismo, con las mismas autoridades federales, al cual celebramos la apertura del diálogo, celebramos que se esté dando este análisis profundo en la Cámara de Diputados para que podamos nosotros fortalecer esta gran reforma estructural que ha presentado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el cual nosotros, como bancada del PRI,
apoyamos de manera decidida y vamos nosotros a revisar en el esquema de la reserva en el momento de la votación en el Pleno. Es importante ir sumando estas voluntades, es importante seguir revisando y incluyendo las voces no solamente de las cámaras empresariales, sino también de movimientos sociales, de las madres de familia, de los taxistas, de los pescadores, en fin, de todos los segmentos de la sociedad donde se han venido pronunciando y donde ha habido verdaderamente una cabida de diálogo y una cabida de los planteamientos y de las propuestas que han venido realizando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Principalmente, muchísimas gracias a nuestra compañera legisladora del Partido Acción Nacional, la señora Alicia Ricalde Magaña, porque un tema tan importante como lo es los impuestos, pues verdaderamente hace la oportunidad de sumar aliados en todos los sentidos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad frente a los micrófonos para agradecer la confianza que muchísimos ciudadanos han depositado en sus diputados federales. La ciudadanía, que es finalmente quien resentiría un aumento de 5 puntos del IVA al momento de la homologación que está planteado en la reforma hacendaria al cambiarse la redacción del artículo 2 de la ley del IVA, la ciudadanía nos ha buscado, nos ha pedido que seamos su voz en la más alta tribuna de la nación. Nos ha buscado y ha confiado en nosotros y por eso estamos haciendo este posicionamiento esta tarde. Haremos todo lo que está en nuestras manos para poder evitar que el artículo 2 de la ley del IVA sea modificado. Haremos eco de las voces de muchos ciudadanos en Quintana Roo que nos dieron su voto, de muchos ciudadanos en Quintana Roo que confiaron en nosotros y que hoy estamos hablando por ellos. Agradezco también la oportunidad del empresariado que confía en nosotros y que hoy está aquí presente para dar argumentos en la Comisión de Hacienda, en los diálogos que tendrán hoy por la tarde. No solamente es una lucha para conservar el texto del artículo 2 de los 3 y en este caso 4 con la diputada del PAN. No solamente es una lucha de nosotros 4, es una lucha de más de 1,5 millones de habitantes de Quintana Roo, quienes son los más preocupados porque sus condiciones de vida no se vean afectadas. Los diputados del PRI estamos sumados en que esta es una reforma de competitividad y que debe de mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, como dijera nuestro coordinador, el diputado Manlio Fabio Beltrones, en las declaraciones que hizo en el estado de Michoacán, si la reforma en materia de competitividad no alcanza el objetivo, nosotros tenemos la obligación de modificarla. Ese es nuestro compromiso, darles a los ciudadanos garantías de competitividad y que la reforma realmente beneficie a los ciudadanos y que genere más inversión, más empleo, pero sobre todo más dinero para poder ayudar a quienes más lo necesitan, que son muchos millones de mexicanos. Muchas gracias. Efectivamente, como dice la diputada Liz, sin embargo estamos ante la apertura, sabemos de las nuevas condiciones económicas en el país y vamos a apoyar decididamente la propuesta del presidente. Vamos a ir a acompañarlos, no ha habido una cerrazón en ese sentido, tampoco hay de las partes en la que las cámaras empresariales y los demás segmentos de la población también saben la importancia de ese tipo de reformas para que pueda haber crecimiento económico en México. Y ante ese tenor, ante los planteamientos que se han hecho, también han habido propuestas, desde luego que la primera es mantener el régimen de IVA fronterizo, pero no hay una cerrazón. También hay propuestas sobre un IVA gradual en el que vayamos nosotros transitando en el transcurso de los próximos años hasta una homologación final. Ese es como plan B, ¿no? Y bueno, y así se vienen dando otras más. Ha habido una posición importante, muy respetuosa, muy propositiva, y el cual nos hemos sumado a la iniciativa que ha presentado el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, en el foro Forbes que hubo la semana anterior, donde también se manifestaba en esa misma posición. El que podamos nosotros sumarnos y apoyar de forma contundente y decisiva, sin titubeos, la iniciativa del presidente de la República y que considerase para temas como Quintana Roo, donde hay una dinámica económica que hemos expuesto ahorita con ustedes, el que pudiese haber también un IVA gradual para el Estado. Muchas gracias.
no estamos en contra, lo que aquí estamos nosotros fijando es una posición que le beneficia a Quintana Roo, que no hay una cerrazón por parte de la Federación, al contrario, ha habido una serie de acercamientos y de reuniones muy propositivas que se vienen avanzando en muchos temas, en ya decisiones consensadas con los diferentes actores económicos en la vida del país. En este sentido, nosotros lo que estamos proponiendo es, con argumentos, cuáles son los beneficios que está dando Quintana Roo. Como mencionaba hace un momento, somos la tercera opción de ingresos en el país en el tema de divisas, con 13 millones de visitantes, el principal centro turístico de América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra posición es esa, el que tengamos más información, el que podamos revisar cuáles son realmente los impactos y beneficios, que estamos en ese momento en el análisis, en la reflexión, con diferentes estudios, desde el Consejo Nacional de Empresarios Turísticos, que en un momento va a ser una exposición importante, donde hay asesores en materia económica, y que bueno, vamos a irlos recogiendo, pero no es una posición que digamos, estoy en contra, no es así. Lo manifestamos al inicio y lo dijo nuestro coordinador, vamos a apoyar de forma decidida la reforma del presidente, sin embargo, hay temas ante la apertura que hay por parte de la Federación, de ir abonando, de ir sumando los consensos y los planteamientos de los diferentes segmentos de la sociedad para ver cuáles son los impactos a favor de la economía, en este caso para Quintana Roo. Ese es el momento de la discusión, es el momento de los análisis y este es en esta rueda de prensa una postura en la que estamos fijando los diputados de la bancada del PRI. Necesitamos, no están a favor, necesitamos ¿sí? Más información para que podamos nosotros revisar cuál es el impacto que pueda tener. Sin lugar a dudas, no estamos nosotros a favor de que se homologue el IVA. Diputado. No necesariamente, porque hay algunos esquemas de compensación que se están trabajando en este momento y no ha habido una cerrazón por ningún segmento de la sociedad de decir no definitivamente o estoy en contra de todo o simplemente vemos cuestiones cuando decidimos de ir en contra, ¿no? No es así. Diputado. Bueno, no es que hay una afectación de esa manera. En cuanto al transporte, se están avanzando, hemos tenido reuniones con la Comisión Nacional de Transporte y vamos avanzando muy bien. Ahora, la homologación, como dices, de que no haya una diferenciación, la tiene que haber. Los de la frontera están compitiendo con Estados Unidos, nosotros con un vecino país como Belice, con una tasa impositiva del 0%, tenemos una lejanía que fue uno de los orígenes de que se hicieran o que se establecieran las franjas y regiones fronterizas, nuestra lejanía, el consumo de tarifas eléctricas, donde nosotros consumimos más y donde se hay una diferenciación del IVA. Y eso es importante que nosotros lo hagamos valer en las mesas del diálogo, en las mesas donde se está analizando, para que podamos nosotros, en ese sentido, mantener el régimen que ha favorecido a Quintana Roo y que le ha dado esa dinámica de dar ingresos tan importantes al Estado. Se comentaba, bueno, que pague lo mismo la región mixteca con Cancún. Desde un punto de vista de un criterio general de política económica de equidad, es válido. Sin embargo, Quintana Roo ingresa 7,000 millones de dólares que sirve como parte de la distribución para poder darle oportunidades a zonas marginadas como la región mixteca. Entonces, hay que mantener el dinamismo de la economía para que hayan ingresos suficientes y poder dar estabilidad al país. Para ahondar un poquito más también en el tema, bueno, en estos momentos recordemos que tenemos más de 70,000 cuartos de hotel, en lo que es, bueno, ya cercanos a los 80,000, ¿no? Recordemos que, bueno, acá en el Tianguis Turístico de Puebla, muchos de esos cuartos de hotel ya fueron vendidos, ¿no? Y fueron vendidos con un IVA al 11%, ¿no? Entonces, de entrada habría un impacto directo, ¿no? De ese 5%. Y también, pues bueno, debemos recordar que vivimos en una zona cara, que es Quintana Roo, y tenemos un salario mínimo que es el B, ¿no? Entonces, bueno, tenemos allá los argumentos que precisamente son los que vamos a estar señalando, ¿no? Sí, recordemos que tiene participación los 3 niveles de gobierno. Yo creo que no podemos polarizar una inversión tan importante como el Dragon Mar. Efectivamente, sí, de repente genera urticaria el decir viene una inversión china, sin embargo hay una regulación importante en el país y donde te decía, hay una participación de los 3 niveles de gobierno, ya se autorizó a nivel municipal en la anterior administración, hubo un cambio de gobierno este lunes,
hace alrededor de 15 días se aprueba la licencia de construcción y están cumpliendo finalmente con la normatividad. No hay una afectación que señalemos de antemano, una descalificación, porque vendrá realmente una inversión importante en donde habrán alrededor de 8,000 empleos directos, además de los indirectos. Para Quintana Roo habrá alrededor de 1 millón de visitantes de negocios adicionales a los que ya tenemos para Quintana Roo. Entonces, esta es una inversión importante, el cual en lo personal lo vemos bien, de lo que esté en nuestras manos, porque insisto, participan los 3 niveles de gobierno, lo vamos a apoyar decididamente. Yo creo, mira, desconocen porque no entra la industria textil, no entra la industria del calzado, entonces ha habido yo creo un desconocimiento en esa parte. Yo lo que creo es que tenemos que entrar a un análisis, a lo mejor no este es el momento, estamos hablando del tema de la reforma hacendaria, sin embargo, pues para concluir la rueda de prensa, te contesto, en donde están involucrados los 3 niveles de gobierno y donde el inversionista es el que tendrá que dar respuesta puntual a muchos de estos señalamientos. Nosotros, como representantes populares, en el caso de un servidor, el cual hemos tenido acceso a cómo viene este Dragon Mar, lo vemos con muchos beneficios y en lo personal, lo que esté en nuestras manos, lo vamos a apoyar. Sí. Uno de los argumentos que ha vertido la Secretaría de Hacienda en el documento, en la exposición de motivos de la reforma hacendaria, en específico de la ley del IVA, donde está pidiendo la derogación del artículo 2, es precisamente ese, que ha habido un boquete fiscal por parte de algunas empresas quienes se aprovechan del beneficio de este 5%. Hoy están detrás de nosotros 8 empresarios de diferentes sectores que representan a su vez a muchos otros empresarios de empresas de pequeños trabajadores y que respaldan más de 10,000 empleos en Quintana Roo. Ellos hacen un gran esfuerzo todos los días para mantener esta fuerza laboral vigente y que efectivamente ellos saben lo que significaría este cambio en la homologación de 5 puntos del IVA. Cierto es que en muchos casos hay grandes empresas que hacen trampa y que evitan el pago de los impuestos, pero también hay otras que con toda la honestidad del mundo dan la cara, pagan sus impuestos puntuales, mantienen empleos y hoy están junto con nosotros dando la batalla para evitar que esta homologación pueda perjudicar, en su caso de aprobarse, a todas estas familias y todos estos empleos. Y con muchísimo gusto, si usted así lo considera, yo podría darle el uso de la voz, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Comercio de Chetumal, que tiene 500 afiliados, para que le pudiera platicar un poquito sobre estas estrategias que utilizan en cuanto a la recaudación fiscal. Nosotros estamos proponiendo reservar el artículo 2 de la ley del IVA en la discusión en el Pleno para que con argumentos en la tribuna convenzamos a nuestros demás compañeros para mantener la redacción vigente del artículo 2 de la ley del IVA y conservar esta tasa diferenciada de IVA que hoy en Quintana Roo es del 11%. Sí, pero ¿cómo van a frenar a los empresarios tramposos? Con muchísimo respeto, me parece que esa es una obligación de la Secretaría de Hacienda y no de los diputados federales. Sí, pero de todas maneras, en la reforma hacendaria vienen también modificaciones. Recordemos que no solamente es una ley o una abrogación de ley o reforma constitucional, también vienen reformas, en este caso al Código Fiscal, y en donde viene la incorporación del sistema de administración tributaria en coordinación con los gobiernos locales para una fiscalización correcta, precisamente para evitar estas malas prácticas o la evasión y también ir incorporando la parte económica informal a la parte formal, adicional de los beneficios y de los incentivos que esta gran reforma que ha presentado el presidente de la República está presentando a aquellos que todavía están en la informalidad. Muy bien, pues les agradecemos de verdad la oportunidad y el tiempo de esta posición de la bancada del PRI, de nuestra compañera diputada Alicia Ricalde y nuestros amigos representantes de las cámaras empresariales de Quintana Roo. Muchas gracias y muy buenas tardes.